Entonces vamos a compartir aquí inicialmente esta pantalla. Bueno, entonces nuevamente saludarlos a todos y desearles una feliz noche. Hoy nos encontramos en la sesión número 2 del componente transversal de Derechos Fundamentales en el Trabajo, del Tecnólogo de Desarrollo Publicitario de la ficha 2834757, y nos encontramos en esa recta final que es la fase de evaluación. Bueno, como acostumbramos en nuestra sesión, siempre tenemos como el orden del día que vamos a desarrollar durante el desarrollo. Entonces está el saludo, las actividades resultantes, abordaje de la temática, entrega de evidencias y cronograma, espacio para dudas, inquietudes y despedida. Vamos a iniciar entonces con nuestro tercer resultado de aprendizaje. Ya hemos ido desarrollando evidencias para la competencia. En este momento vamos a iniciar el resultado de aprendizaje denominado practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. La temática que vamos a trabajar, que vamos a abordar, es establecer la importancia de los derechos de los pueblos, de la solidaridad y la paz de acuerdo a los indicadores del desarrollo humano. Importante que aprendamos también a conocer que para todo este tema de los derechos humanos, de los derechos del trabajo, de los derechos fundamentales, tenemos una normativa que es nuestra Constitución Política que rige todo ese camino que debemos seguir y que también nos da unos mecanismos de defensa cuando en alguna situación encontramos que se están violentando, se están amenazando los derechos humanos o de los derechos fundamentales. Entonces, recordemos que este resultado de aprendizaje ya hemos ido desarrollando evidencias, importante que tengan en cuenta ir evacuando esas evidencias, irlas desarrollando para que no se dejen acumular o iniciamos una nueva evidencia. Bueno, ayer quedó habilitada la evidencia. Es importante que no se dejen, digamos, tomar de tiempo. Esta evidencia va hasta el 29 de abril, entonces es importante que la vayamos desarrollando. Vamos a ir hablando de algunos temas también importantes que nos permiten tener herramientas para defender esos derechos que tenemos como trabajadores. Muy bien, entonces, bueno, hemos visto que las personas tienen unos derechos individuales y colectivos cuando entran a trabajar, pero que también tienen unos deberes y que ese derecho pues surge como esa conquista, muchas personas en que las personas tengan esas condiciones adecuadas cuando ingresan a trabajar, que les permita tener y garantizar una vida digna, que les permita tener unas buenas relaciones en el trabajo, sentirse partícipes de una organización, partícipes de un engranaje. Entonces, digamos que de ese tema de derechos del trabajo surge una pregunta muy importante y es, ¿cuál puede ser una violación a los derechos del trabajo? Ya sabemos que tenemos unos derechos y unos deberes, pero ¿cuál puede ser una violación de los derechos del trabajo? Digamos que en algún momento sentimos que no estamos siendo valorados, que nos están dando lo que por ley deberíamos darnos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de violación de derechos, entonces, por ejemplo, estamos hablando que a la persona no se le paga el salario que se le debería pagar. Eso es una violación, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, también hablamos de que la persona no se afilia a seguridad social, eso es otra violación. Cuando la persona no cuenta con los elementos de seguridad para poder desarrollar su tarea, su oficio, ¿cierto? No, de pronto es una persona que está expuesta a trabajar con máquinas o a trabajar de pronto con algunos químicos y no tiene esos elementos de protección, eso es una violación a los derechos del trabajo, ¿cierto? Que de pronto tenemos que trabajar más del tiempo estipulado en la jornada laboral y no son reconocidas esas horas extras, también es una violación a los derechos del trabajo. Entonces es importante saber que tenemos unos derechos, pero que también tenemos que hacerlos valer. Y muchas veces no sabemos cómo hacer valer esos derechos porque desconocemos que en nuestra Constitución hay unos mecanismos, hay unos instrumentos que nos permiten alzar la voz
y decir, mire, no estoy de acuerdo con esto porque se está amenazando o se está violando un derecho al trabajo. Entonces es importante que empecemos a recordar de manera muy concreta esos derechos a los que tenemos y cómo podemos hacerlos o defendernos ante alguna situación de violación. Entonces vamos a ver este video. Voy a acá compartir la pantalla de otra manera para que podamos escucharlo. Listo. Acá ya lo vamos a poder ver y escuchar. Instructora, yo creo, es que como también hay otra sesión de etapa productiva, de pronto estén allá conectados y era la misma hora. Sí, bueno, igual no te preocupes, como vamos a hacer la grabación de esta sesión, entonces la vamos a desarrollar y la grabamos y la dejamos en Sabina para que la puedan consultar para el desarrollo de la evidencia, ¿vale? ¿Estás escuchando el video? Vale. No, no señora, está en pausa. Ok. ¿Ahí sí ya lo escuchas? No. No, no se escucha. ¿No se escucha? No, señora. Espérame a ver, miremos acá si fue que se compartió. Vamos aquí a dejar de compartir. Aumentamos a compartir pantalla. Y acá lo vamos a habilitar el link para que lo puedan escuchar. Juan ha trabajado durante 4 años en una empresa privada recibiendo un salario ¿Ya se de escucha? 500,000 pesos Listo. por medio de un contrato a término indefinido. La empresa no le pagaba su pensión y ARL. Ante esta situación, Juan se acercó a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo de la ciudad para dar a conocer su caso. El Ministerio del Trabajo realizó una inspección a la empresa y comprobó que estaba incumpliendo el pago a seguridad social de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo impuso una multa y dio a conocer a los trabajadores los derechos laborales que tienen al prestar sus servicios a una organización. Las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a un salario justo y equitativo, que debe ser suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Derecho a la seguridad social. Esto incluye salud, pensión y riesgos laborales. Derecho a la estabilidad laboral. Significa que los trabajadores con contrato a término indefinido no pueden ser despedidos sin una causa justa. De lo contrario, tienen derecho a una indemnización. Derecho a la libertad sindical. Tienen derecho a afiliarse a un sindicato y participar en actividades sindicales, sin que esto afecte su relación laboral con el empleador. Derecho a la negociación colectiva. Este es un derecho que les permite negociar colectivamente con su empleador las condiciones laborales, salariales y de trabajo. Derecho a vacaciones remuneradas. Estas varían según la duración del contrato y la antigüedad en la empresa. Derecho a prestaciones sociales. Los empleadores tienen la obligación de pagar las prestaciones sociales a sus trabajadores. Estas incluyen el salario mínimo, horas extra, vacaciones, primas de servicio y las cesantías. Calzado y vestido de labor o dotación. Este es un pago en especie que el empleador hace al trabajador o trabajadora cada 4 meses y corresponde a un par de zapatos y un vestido completo adecuado a la tarea que desempeñe. Licencia de maternidad y paternidad. Es un tiempo de descanso al que tienen derecho las madres y padres trabajadores. Estimado trabajador, si sus derechos laborales están siendo vulnerados, no se quede callado. Acérquese a la Dirección Territorial de su ciudad o Inspección Municipal y presente su denuncia o queja. Un inspector del Trabajo y Seguridad Social adelantará una actuación administrativa por presunta violación a la normatividad laboral. Esta denuncia también puede tramitarse de manera virtual en la página web www.mintrabajo.gov.co seleccionando el enlace Erradicación de PQRSD. Casi. Ok, listo. Ay, espera un segundito que quedó acá. Listo. Entonces, bueno, vamos a volver acá a compartir. Hay otra persona que va a ingresar. Ya le estamos dando acá ingreso. Y vamos a compartir nuevamente pantalla.
Entonces, como veíamos en el video, existen entidades que se encargan precisamente de brindarle el apoyo a los trabajadores cuando sienten que tienen una amenaza de alguna violación de derecho. Es importante denunciar, es importante alzar la mano, es importante manifestar esas inconformidades, porque muchas veces vemos que hay una violación de los derechos al trabajo y no decimos nada porque, ay, no, es que no quiero conflictos, no quiero entrar en esas discusiones, pero es importante hacerlo porque eso también crea un precedente para que no se sigan violentando los derechos de los trabajadores. Entonces, el Ministerio de Trabajo, que es la entidad en nuestro país que se encarga de vigilar, de estar como en esa línea, en ese canal de comunicación entre empresarios y trabajadores, es el encargado de hacer ese tipo de conciliaciones y darse cuenta y de recibir esas quejas de los trabajadores y también citar a los empleadores y poder determinar qué fue lo que pasó, si efectivamente hubo una violación o una vulneración a ese derecho al trabajo y llegar a una conciliación. Si en ese momento no se llega a una conciliación, pues ya se puede interponer una demanda, ¿cierto?, ante un juzgado. Entonces, importante que cada vez que nos demos cuenta que hay una vulneración de derechos, sabemos que en cada ciudad de nuestro país hay una territorial del Ministerio de Trabajo que es encargada de recepcionar todas esas quejas o inconformidades que se pueden presentar dentro de ese ámbito laboral. Entonces podemos decir que existe un sistema tanto universal como regional que protege los derechos humanos y protege los derechos al trabajo. En este tema universal hay entidades internacionales que se encargan precisamente de crear esos lineamientos para que efectivamente no se den esas violaciones a los derechos del trabajo. Una de ellas, pues, es la OIT, ¿cierto?, que hemos escuchado y hemos hablado a lo largo del desarrollo de esta competencia, que la Organización Internacional del Trabajo es esa agencia que hace parte de la ONU, que se encarga precisamente de establecer como esas normas que son aplicables en todos los países para que no se violenten esos derechos. La Organización Internacional del Trabajo dicta, digamos, o redacta las normas internacionales del trabajo, las NIF, ¿cierto?, que son también las que les dan la línea a los países para crear esas políticas porque van en la misma dirección a esas normas internacionales que establece la OIT. Dentro de esas funciones, dentro de esas normas, se crean unos convenios y unas recomendaciones. ¿Cuáles son esos convenios? Digamos que son esas pausas y esos documentos que nos permiten decir, mire, efectivamente acá hay una violación y un ente internacional como la OIT lo vigila y también lo castiga. Entonces, ellos crean esos convenios. Por ejemplo, crearon el convenio a la libertad sindical y a la negociación colectiva en el convenio 98 y en el convenio 87. Condiciones laborales, donde existe esa normatividad que regula todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, las jornadas laborales, los salarios que sean equitativos, que se tenga en cuenta el nivel de cualificación del trabajador, y está estipulado en el convenio número 100. La no discriminación, que no exista ese desequilibrio entre pago de pronto de que a los hombres les pagan más, que a las mujeres les pagan más, que este oficio solo es para hombres, que este oficio, sin importar la condición, la raza, la religión, todas las personas deben tener una equidad de salario, ¿cierto?, y de beneficios laborales, y está estipulado en el convenio 111. Y está también otro convenio, que es un ejemplo, que son las peores formas de trabajo infantil. Hay una política que se llama erradicación del trabajo infantil, pero dentro de esa erradicación del trabajo infantil hay unas peores formas de someter a los niños al trabajo. Entonces ya les voy a explicar cómo se desarrollan o cómo se hacen esos convenios. Entonces, esos convenios tienen como unos paso a paso para que la organización internacional los apruebe y los avale. Entonces, por ejemplo, digamos en este tema de la erradicación o de las peores formas de trabajo infantil,
lo que se hizo es que a través de informes que generaron los países, a través de quejas que se dieron a través también de los sindicatos, llegaron a la OIT y allá se identifica ese tipo de problemática y se da cuenta que efectivamente no es una problemática de un solo sector, sino que es a manera globalizada. Entonces, identificaron y por estas quejas y estos informes se dieron cuenta que una de las peores formas de trabajo infantil que existe en explotación de los niños, las niñas y los adolescentes es la minería, ¿sí? Cada vez hay más niños trabajando en este sector económico en condiciones muy inseguras, en condiciones que arriesgan su vida y que sabemos que los niños, las niñas y los adolescentes, los jóvenes, son, pues, aunque suena frase de cajón, son el futuro. Y si no los cuidamos y si no estamos ahí pendientes de que deben estar estudiando, formándose, capacitándose para hacer ese futuro, pues imagínense cómo puede llegar a ser ese futuro de nosotros, ¿cierto? Si cada vez hay menos niños. De hecho, ese es otro indicador muy importante que afecta todo el tema del trabajo, que cada vez nacen menos niños porque pues ya no, hay muchos jóvenes que no quieren tener niños por las mismas condiciones que ofrece el tema económico, por las mismas condiciones que se dan a nivel sociocultural. Entonces, van cambiando las tendencias. Pero este tema de que no se quieran tener niños, pues es un tema que a nivel general y más adelante seguramente puede generar una problemática bien grande. Pero aquí lo que se identificó, por ejemplo, fue esas peores formas de trabajo como la minería. Entonces, ese problema llegó a la mesa de la OIT, se dieron cuenta que efectivamente existía esa situación y que no solo existe por allá muy lejos, sino que en nuestro país también lo vemos, ¿cierto? En muchos departamentos donde se explotan los recursos naturales vemos que los niños son los que muchas veces son los que están allá en minas subterráneas y sometidos a condiciones bien difíciles trabajando. Después de que se identifica ese problema, la OIT lo que hace es que hace una discusión previa, ¿cierto? A través de su formación tripartita. ¿Qué quiere decir tripartita? Pues la OIT, y esa es la esencia que tiene la OIT, lo conforman no solamente los trabajadores ni el gobierno, sino que también hay representantes tanto del gobierno como del sector empleador, ¿cierto? Y también trabajadores. Ellos lo que hacen es discutir que esa problemática efectivamente se está dando y escuchar como los puntos de vista de estos tres actores. Una vez se hace esa discusión, lo que se hace es que se empieza a elaborar ese documento, ese convenio, con todas esas recomendaciones y esas ideas que se escuchan tanto del sector empresarial, de gobierno y trabajadores. Y en la conferencia que hacen una vez al año en Ginebra, Suiza, se somete a votación ese convenio. Si efectivamente todos votan, se aprueba, entonces se hace el cuarto paso, que es la aprobación del convenio, pero no quiere decir que esté aprobado ese convenio, es decir, ese documento donde diga que existen, para volver a nuestro ejemplo, esas peores formas de trabajo infantil. Ya el hecho que esté aprobado ya quiere decir que en todos los países. No, debe haber, como dice en el quinto punto, una ratificación por los países, es decir, por ejemplo, Colombia dice, sí, estoy de acuerdo con ese convenio que está estipulado en las normas internacionales del trabajo, que lo emite la OIT. Efectivamente, nosotros vemos que es una problemática que está en nuestro país, donde hay muchos niños trabajando de esa manera, entonces nosotros ratificamos. ¿Qué ratificar? Decir, sí, vamos a cumplir con lo que está en lo que reza ese convenio, y nuestras políticas que hagamos dentro de nuestro país, nuestra política que emita el Ministerio de Trabajo va a estar alineada con ese convenio. Entonces, cuando el país dice que sí, que efectivamente ratifica el convenio, es decir, se adhiere a ese convenio, lo que sigue es que la OIT hace seguimiento y supervisión, porque ya tiene autonomía, ya tiene, ya el país dijo que iba a ser alineado, entonces ellos ya tienen un criterio para pedirle a ese país, por ejemplo a nuestro país, unos informes de cómo está desarrollando esas políticas para erradicar esas peores formas de trabajo infantil. Entonces, pues acá vemos que existe a través del Ministerio
un seguimiento, vigilancia, hacen inspección, digamos, al tema de minería. Si efectivamente hay menores, entonces empiezan a trabajar con las familias, con las comunidades, para que hayan oportunidades y identifiquen por qué esos jóvenes y esos niños y esas niñas no están estudiando, sino están trabajando. Entonces entra todo un tema de un trabajo interinstitucional con entidades, con salud, con educación, para poder blindar a esos jóvenes y que puedan tener mejores oportunidades y no estén trabajando. Entonces, más o menos ese es como el paso a paso de cómo la OIT diseña estos convenios y cómo son tan importantes en cada país, porque dan la línea de cómo cada país debe crear esas políticas, en especial de protección ante esas situaciones de vulneración de derechos. También puede ser una vulneración de derechos que las personas se les esté sometiendo a un trabajo en condiciones inadecuadas, ¿cierto? Que las personas estén de pronto siendo despedidas sin justa causa, teniendo un contrato a término indefinido, que haya también una agresión, que hoy en día se ve mucho el tema del acoso, ¿cierto? El acoso laboral, puede ser no solamente ese acoso de forma sexual, sino que también se puede dar de forma psicológica, ¿cierto? Ese maltrato psicológico y esa violencia psicológica que vemos que hoy en día dentro de las empresas se está dando. Entonces, estamos hablando de una política de salud mental, pero vemos que hay muchas formas también de violentar esos derechos y ese equilibrio que las personas, los trabajadores deben tener. Sí, debemos trabajar, pero también eso tiene que tener un equilibrio con la salud física y mental de las personas. Entonces, todos estos temas son importantes porque nos ayudan a ver que este tema de la violación de los derechos al trabajo no solamente los podemos sentir acá, sino que hay unos organismos internacionales que están prestos y vigilando a que efectivamente las condiciones sean adecuadas, en condiciones dignas, en condiciones decentes y que puedan darle un mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Muy bien. En nuestro país, entonces, ¿cómo hacemos para hacer, digamos, esos mecanismos, materializarlos? ¿Cómo llevar a cabo cuando nosotros sentimos que uno de esos derechos está siendo vulnerado? ¿Cómo nosotros podemos alzar la mano, como yo les decía al comienzo, y decir, bueno, ¿qué hago si yo me encuentro ante una situación de vulneración de derechos laborales? ¿Qué puedo hacer? Entonces, en nuestro país, la Constitución Nacional de Colombia garantiza que los ciudadanos puedan tener acceso a los derechos. Y cuando no hay acceso a esos derechos, crea también unos mecanismos constitucionales para que el ciudadano, para que el trabajador se pueda defender ante esa situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son esos mecanismos de materialización? Tenemos la tutela, tenemos el derecho de petición y tenemos algunas acciones populares que son importantes que las conozcamos, que nos permiten también saber cómo actuar ante una situación de vulnerabilidad. Entonces, uno de ellos es la acción de tutela. Permítame un segundo porque no sé si hay alguien más en sala. Ah, no, listo. Pensé que alguien estaba en sala aquí esperando. Bueno, entonces uno de ellos es la acción de tutela. ¿Y qué es la tutela? Pues la tutela es un mecanismo que tiene por objetivo proteger esos derechos constitucionales. ¿Cuáles son los derechos constitucionales? Pues el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, ¿cierto? Todos estos que están consagrados en la Constitución, ¿cierto? Y que resulten de alguna situación de vulnerabilidad o de amenaza por acción o omisión de cualquier autoridad pública, ¿cierto? El fallo que se produce de esta acción es inmediato, es de cumplimiento inmediato. Entonces, en ningún caso puede transcurrir más de 10 días en que se le dé solución a esa tutela. ¿Listo? 10 días, ¿por qué? Porque la tutela tiene 3 días para dar respuesta, pero esa se puede contestar, ¿cierto? Tener un recurso de apelación, pero máximo se debe resolver en 10 días. Entonces, es muy importante que tengamos esa posibilidad de este mecanismo, de este instrumento que nos permite, de cierta manera, como de forma rápida,
que a veces en nuestro país se demoran tanto los procesos, pero este mecanismo nos permite de forma rápida poder tener acceso a ese derecho que sentimos que está siendo vulnerado. Por ejemplo, en el caso que yo apliqué a un trabajo por, digamos, un concurso, que hoy en día se hablan todos estos concursos de la Comisión del Servicio Civil, y de pronto yo pasé el concurso y no me nombraron. Entonces, claro, ¿qué derecho me están vulnerando? El derecho al trabajo. Interpongo una tutela, pongo todas mis acciones, qué fue lo que pasó, expongo mis pruebas que tengo, y efectivamente deben darme respuesta a esa vulneración de ese derecho al trabajo que tengo como ciudadano colombiano. También la tutela, pues lo que hace es defender todos esos derechos, ¿cierto? Entonces su ámbito de aplicación va desde el derecho de que no se vulnere el derecho a la vida, la salud, la educación, la libertad, entre otros que podemos encontrar. Y como les decía, su plazo máximo no puede ser más de 10 días. ¿La acción de tutela se puede presentar de forma verbal o escrita? Claro que sí, se puede presentar de forma verbal o escrita, no es necesario recurrir a un abogado, se puede hacer a nombre de cada persona que está sintiendo que efectivamente fue vulnerado algún derecho. Esta tutela se puede presentar verbal en algunos casos, teniendo en cuenta estos factores importantes. Si la persona que va a interponer la tutela pues no sabe escribir, pues es... digamos, tiene la posibilidad de hacerlo de forma verbal, porque pues no tiene esa posibilidad de hacerlo escrito. Cuando es un menor de edad también se puede recibir estos casos de tutela, o cuando existe alguna urgencia de protección inmediata, una vulneración de derechos y que necesita ser restablecida de forma inmediata, también se puede recibir de forma verbal. El derecho de petición. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre el derecho de petición y la tutela? Entonces, bueno, pues el derecho de petición se puede hacer ante solicitudes, ¿cierto? Recibir respuesta ante autoridades, se puede presentar ante la administración pública, no es necesariamente tiene que ver con derechos fundamentales, y de pronto nosotros necesitamos que nos den información sobre algún caso en especial, por ejemplo, necesitamos saber, digamos en el tema de salud, necesitamos saber qué pasó con una cita médica que no me la han dado. Entonces yo puedo interponer un derecho de petición ante la EPS y decir, mire, yo necesito que por favor ustedes me informen para cuándo me van a hacer tal procedimiento, vamos a hacer, porque pues yo requiero con urgencia, y ahí va de la mano con un derecho que es fundamental, y es el derecho a la salud. Pero se puede hacer primero una solicitud. Si, digamos, ese derecho de petición no es suficiente cuando nos lo respondan, pues podemos a través después de que nos respondan ese derecho de petición, podemos interponer una tutela. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo tienen las autoridades para contestar un derecho de petición? 15 días hábiles. ¿Listo? 15 días hábiles. Es importante también que lo tengamos claro, porque a veces nosotros pasamos los derechos de petición y queremos que nos den respuesta al otro día. No, estos por ley y por norma constitucional tienen 15 días la entidad para darnos respuesta. La tutela se interpone ante un juez, como les decía. El derecho de petición se interpone ante cualquier autoridad administrativa, ¿cierto? Cualquier entidad de orden nacional o territorial se puede interponer este derecho de petición. Entonces, en ambos casos, pues estos dos son mecanismos que permiten asegurar pues que efectivamente haya justicia y protección de los derechos de las personas, ¿cierto? Es lo que busca, que haya justicia y haya esa pronta solución, si en algún momento sentimos que debe haberla, que se respete el derecho, derechos que están estipulados en la Constitución. Eso es también importante que lo tengamos en cuenta. No es pedir por pedir, sino que sean derechos que estén estipulados en la Constitución. Listo. Entonces, tenemos la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento también es otro mecanismo que se utiliza, que las personas pueden hacer valer sus derechos cuando sentimos que hay una norma que está haciendo, que no se está cumpliendo, una de las normas, una ley que nos demos cuenta que no está siendo aplicada por alguna entidad, alguna autoridad, alguna negligencia, nosotros podemos interponer una acción de cumplimiento. Por ejemplo,
puede darse, digamos, en una entidad financiera. Nos se dieron cuenta que hay un empleado que está accediendo sin autorización a datos confidenciales de los clientes de esa entidad financiera. Pues, ¿cuál ley estaría ahí violentando ese empleado? Pues está violando la ley de protección a datos personales, ¿cierto? Que en nuestro país existe y también está estipulada en la Constitución la ley de protección de datos personales. Entonces, este empleado estaría violando, no estaría cumpliendo esta ley. En este caso se puede interponer esta acción de cumplimiento, se puede notificar primero ante la seguridad de información dentro de la misma empresa. Esta empresa, esta área de seguridad de la información lo que hace es precisamente investigar y darse cuenta si efectivamente una violación a esa confidencialidad de la información de los clientes y pues toma medidas disciplinarias frente a ese empleado que fue identificado o fue detectado por sustraer información de forma inadecuada, ¿cierto? Y así se pueden dar, digamos que esta acción de cumplimiento se hace cuando se ven que las leyes que se establecen en nuestro país están siendo vulneradas. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a pasar a revisar cuál es la evidencia que vamos a entregar y cuál es el cronograma. Para este resultado de aprendizaje, la actividad que vamos a hacer es muy sencilla. Vamos a realizar un cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo, ¿qué debe tener? Pues la definición de esos mecanismos que hablábamos ahorita, pero que ustedes pueden profundizar en el material de formación que se encuentra en la plataforma Sayuna. Ahorita vamos a ver si alcanzamos a hacer el recorrido por la plataforma para que ustedes puedan consultar. Allí está descrito muy bien cuáles son esos mecanismos, cuáles son las características, la definición, las características, cuándo aplica, ante quién se interpone, eso ya sea el derecho de petición o la tutela. Entonces vamos a hacer un cuadro comparativo donde podamos identificar cuáles son las características que tiene cada uno de esos mecanismos de protección de los derechos. ¿Qué formato van a entregar? Bueno, lo pueden hacer si quieren de forma manual o pueden utilizar alguna aplicación, como lo quieran hacer, pero si lo hacen de forma manual deben digitalizarlo, ¿cierto? Y pasarlo a JPG para que lo puedan cargar en la plataforma o exportarlo o utilizar alguna herramienta digital. Mínimo una o máximo 2 hojas, ¿listo? ¿Dónde vamos a hacer esa entrega? Van a dirigirse a la AP4, Derechos Fundamentales, Mecanismos de Defensa de los Derechos, Mecanismos de Defensa de los Derechos Fundamentales. Recuerden que aquí dice Derechos Fundamentales porque es la competencia y la evidencia como tal se llama Mecanismos de Defensa de los Derechos Fundamentales de la Guía de Aprendizaje 8. Nuestra competencia tiene el código 210-201-501 de la actividad de aprendizaje 2 y 3 y del instrumento de evaluación 03. Profe, ¿cuál es la fecha de entrega? Esta evidencia, ayer en el grupo de WhatsApp preguntaba una compañera de ustedes que si esta evidencia, ¿cuándo habían hecho la sesión en línea? Bueno, ayer ya se activó la evidencia, es decir, a partir de ayer ya estaba activa en la plataforma, va a estar hasta el 29 de abril, hoy hicimos la sesión en línea. Es una actividad muy sencilla que les recomiendo no la dejen acumular con las otras evidencias de las otras competencias y no vayan haciéndola. Va a ser realmente muy sencillo el ejercicio para que puedan cumplir con esa evidencia, teniendo en cuenta que estamos ya en la recta final de todo este proceso formativo, de su etapa lectiva, y la idea es que ustedes puedan de forma fácil cumplir con cada una de las evidencias. Entonces vamos a mirar a ver si nos permite la plataforma Sayuna ingresar y vamos a mirar dónde está también recordando, dónde está el material de formación. Aquí vamos a ingresar a la plataforma. Bueno, vamos a ver acá que no se nos haya desactivado, que yo creo que de pronto... Ajá. Bueno, vamos a ingresar aquí a la plataforma para que ustedes recuerden dónde está el material de formación y tengan muy claro dónde deben cargar la evidencia.
a ver que nos funcione, porque a veces ustedes saben que la plataforma se pone un poquito lenta. Vamos a ver si acá nos va al material de formación. Vamos entrando acá a otra página. Porque aquí no nos quiso retroceder. Bueno, aquí está el material de formación, pero yo quiero que ustedes recuerden en qué parte lo pueden localizar. Mientras tanto, mientras va entrando a la página, vamos a dar el espacio para dudas e inquietudes. ¿Hay alguna duda que tengan en este momento sobre la evidencia? No, señora. ¿No? ¿Quedó clarísimo todo? No, señora. Ok. De todas maneras, recuerden que va a quedar ahí la grabación para que ustedes puedan consultarla si en algún momento tienen dudas. Es una evidencia muy sencilla. ¿Ya ustedes ya subieron la evidencia anterior? Sí, señora. Ok. O sea que van al día con sus evidencias. Sí, señora. Listo. A ver, acá estoy tratando de ingresar a la plataforma. Es que a esta hora se pone un poquito más difícil de ingresar. Pero, profe, se sube igual que las demás y lo mismo, ¿cierto? Sí, hoy es igual. Sí, no estuvo, hoy está. Sí, lo que pasa es que quería mostrarles en el lugar donde está el material, porque el material está pues desde donde iniciamos la competencia, que fue ustedes iniciaron esta competencia desde el año pasado incluso. Profe, mire que yo revisando la plataforma en la tarde, las evidencias no salen pues principalmente, sino que a mí me salen particularmente en las calificaciones. Y ahí me aparece la de la profe Viviana, la suya y obviamente la de Juan Camilo. Pero no me aparecen cargadas como normalmente aparecen. Pero te está apareciendo ¿en qué parte? ¿En la AP? ¿Estás en cuál fase? ¿En la de ejecución? ¿Entraste a la fase de ejecución? Sí, sí, señor, en la fase de ejecución, sí, señora, pero ahí no aparecen cargadas, sino que me tengo que ir a calificaciones y en calificaciones sí me aparece cargada. Sí, a mí Y se me también. hace raro porque sí, Sí, se es me hace raro que extraño. esta vez aparezcan ahí. Sí, voy a mostrarles acá, ya está entrando, está un poquito, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Ok, Sí, señora. entonces aquí vamos a entrar. Sí, pues creo que es que como ha estado un poco, están haciendo algunos desarrollos y actualizaciones, entonces miren, por ejemplo acá, en la fase 3 de ejecución, ustedes van a encontrar el material de formación en la AP3. Aquí en la parte de abajo está material derechos fundamentales. Entonces es importante que ustedes sepan ahí dónde localizarlo para que puedan ingresar y consultar todo lo que tiene que ver con los mecanismos de protección a los derechos. Ahí van a consultar el material y les va a servir para desarrollar su evidencia de aprendizaje.
Entonces recuerden que está acá en la fase de ejecución. Y la evidencia, ya pasamos a la fase 4, que es la fase de evaluación, en la AP4. ¿Así no les aparece a ustedes? No. Y aquí están las evidencias que están activas en este momento. La de ética, la técnica y la de derechos fundamentales. ¿Así no les está apareciendo? Cuando revisé, no señora, no me aparecía así. Okay. Yo sí veo el material donde usted lo mostró, pero ese que hice, donde están las evidencias de aprendizaje guía 8, no, tampoco me parece activo. Ok, entonces vamos a revisarlo. Voy a revisarlo con la profesora Viviana, a ver si es de pronto que está todavía oculto. Pero aquí en la fase 4 de evaluación, en la AP4, evidencias guía 8, la tercera aquí bajando es donde ustedes deben colocar la evidencia de mecanismos de defensa de derechos. Ahí es donde ustedes la van a cargar. Aquí van a encontrar, pueden hacer clic en acceder al anexo y ahí les va a mostrar un documento que les indica cómo se hace un cuadro comparativo. Entonces viene todo el como el paso a paso para que lo puedan desarrollar aquí en Click. Cómo se hace un cuadro comparativo, cuáles son los componentes, cómo lo pueden, la lluvia de ideas, cómo la pueden organizar. Entonces es un instrumento valioso para que usted lo haga. Y aquí está el instrumento de evaluación, que también ustedes pueden acceder a ellos. Entonces, las características del derecho de petición y la tutela, la aplicación de la aplicabilidad del derecho de petición, la aplicabilidad de la tutela, ¿cierto? Ante quién se presenta el derecho de petición y ante quién se presenta la tutela. Digamos que son los parámetros que debe tener ese cuadro comparativo. Entonces, esta es la guía para que ustedes la puedan como tener ahí y la puedan descargar si tienen alguna duda o inquietud. Voy a consultar con la profesora Viviana, de pronto, qué es lo que está sucediendo con la plataforma. No sé si está oculta todavía la evidencia, la fase, y por eso no les permite ver todo. La guía de aprendizaje 8 tampoco la han podido ver. No ¿O sé. la pudieron? Pues sería, profe, como dijo la compañera, yo también vi fue por la actividad en calificaciones, por eso me di cuenta, pero estaba pendiente, pero por la otra está oculta. Exacto, debe estar Instructora, oculta. ya me acabé de... no, solo aparece la guía 7, Ah, perfecto. visible. Listo, listo. Entonces, yo voy a hablar con la profe Viviana para que revisemos a ver si es que está oculta y la dejemos lista para que ustedes puedan consultarla. ¿Les parece? Sí, señora. Listo. Vale, sí, señora. Listo, entonces les agradezco mucho la atención, haber estado muy puntuales en la sesión de la noche de hoy. Ya mañana vamos a tener la grabación y les deseo un feliz descanso y que puedan desarrollar su actividad con feliz término. Vale, profe, gracias. Feliz Muchísimas noche. gracias. Vale, Feliz que noche. estén muy bien. Feliz noche.